Ok, vamos a empezar. Es un placer darles una bienvenida a esta lección, la tercera lección que tenemos en este curso, la palabra Crece Discípulo. En la primera semana hablamos acerca de la base que tenemos, cómo llegamos a ser discípulos y aprendimos que es por la gracia de Dios. Todo viene de las manos misericordiosas de Dios. Hoy empezamos a ver la base un poco más, pero ahora estamos haciendo el puente hacia nuestra acción, nuestra gratitud como discípulos. Pero primero vamos a hablar acerca de los obstáculos y las promesas que Dios hace frente a ellos también. Así que bienvenidos a los que están llegando en este momento. Bienvenidos a los que están viendo la grabación también. Gracias por verla. Gracias por tomar el tiempo. Vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es, Amén. es en el nombre de nuestro Dios Salvador que empezamos y continuamos en este curso, en nuestras vidas, en todo. En el video, ustedes aprendieron acerca del primer siglo de la iglesia cristiana y vimos que Jesús usó a personas comunes, a gente común, para hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque vimos en algunos de los pasajes de la Biblia que eran o cómo eran los primeros discípulos y Marcos, y qué era su meta, su gran reto, su trabajo. En Marcos 16:15 nos da la gran comisión. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es una meta muy grande, ¿no? Y eran pocas personas, 12 discípulos, algunos más creyentes, y ahora tienen la meta de ir a los confines del mundo para predicar la noticia acerca de Jesús a toda criatura. Inmensa. También aprendimos que eran gente común. Uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120, pocas personas. Y también aprendimos que al ver el valor de Pedro y de Juan, como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Así que no eran personas muy famosas, ni con mucha preparación, ni con mucha educación, pero tenían esta meta grande y Dios a través de ellos hacían cosas extraordinarias y tenía muchos obstáculos enfrente de ellos, no solo su cantidad de personas, eran como un poco más de 100 personas al principio, pensando en todo el mundo, pensando en los confines del mundo, pensando en los continentes, pensando en los lugares donde las personas vivían. Uf, el trabajo era inmenso. No solo pensando en que eran personas normales, comunes y corrientes, sino también había mucha persecución en el primer siglo y en los siglos después de eso también. Y vemos eso en el libro de Hechos y también en las epístolas del Nuevo Testamento y también los relatos históricos indican que de los 12 apóstoles, 11 serían ejecutados por ser seguidores de Cristo. Sin embargo, a pesar de esa persecución, la palabra creció y se agregaron más y más a su número. Había muchos obstáculos y vemos eso en el registro histórico del mundo también. Aproximadamente 80 años después de la resurrección de Jesús, en el año 110, un gobernador provincial romano llamado
Plinio, el joven, ahí vemos un dibujo de Plinio el joven, le escribió al emperador romano Trajano sobre un problema que estaba teniendo con los creyentes, con los cristianos. Y dice así, el asunto me pareció que merecía consultarlo. Plinio está hablando a su rey, está escribiendo esta carta y dice eso, especialmente debido al número involucrado, está hablando acerca de los cristianos. Para muchas personas de todas las edades, todos los rangos y también de ambos sexos están y estarán en peligro por los creyentes, por los cristianos. El contagio, el contagio de esta superstición, Plinio no era creyente, pensaba que el cristianismo era una pandemia, dijo un contagio y era una superstición, así que no tenía palabras muy buenas para los creyentes en Cristo. Dice, el contagio de esta superstición, voy a subrayar eso. Ver. El contagio de esta superstición se ha extendido no solo a las ciudades, sino también a los pueblos y granjas. Pero parece posible identificarlo y curarlo. ¿Curarlo? ¿Cómo? Con la persecución. Así que había muchos obstáculos para los creyentes en ese entonces. Y también hoy en día, y hablaremos acerca de eso en las salas de grupos pequeños de Zoom, también en el pleno de este grupo grande, y también hablaremos acerca de las promesas que Dios nos da para afrontar esas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? González. Sí, profe, buenas noches. Dios le bendiga y bendiga a sus familiares y a cada uno de mis hermanos también. Gracias. Eh, la pregunta es, eh, esta carta, a lo que entendí, se escribió cuando se estaba como esparciendo el cristianismo. Es Ujú. así, ¿verdad? Sí, 80 años después de la resurrección de Cristo se escribió esta carta de Plinio al rey romano. Ujú. Así es. Ok, gracias, profe. Sí, Jorge Flore, Dios le bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. igualmente. Fíjese, hermano, que cuando hablamos de esto, ¿verdad? De las persecuciones, fíjese que yo puedo, hermano, y me da, bueno, Dios, esa sabiduría de entender que cuando en ese tiempo de los apóstoles, que nuestro Señor Jesucristo empezó a dar esos, empezó a caminar en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hubieron tantas persecuciones, ¿verdad? Muchas persecuciones, temor, decir así, barreras, obstáculos que tanto que el enemigo a veces azota al cristiano, ¿verdad? Pero en esa, hermano, yo puedo entender que allí habían persecuciones, pero sabía que él era guiado de su Padre Celestial, ¿verdad? Y ahí es esa confianza que nosotros también debemos de tener y que sabemos que nosotros tenemos persecuciones a diario, pero ¿cómo podemos vencer esas persecuciones? Es orando al Señor. Solo eso, hermano. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar acerca de las promesas que Dios nos da, a las cuales podemos aferrarnos para sobrevivir bajo las persecuciones. Dios nos promete que vamos a tener aflicciones y problemas en esta vida, pero Él ha vencido al mundo. Gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos a seguir y vamos a hacer algo un poco nuevo.
para algunos de ustedes. Primero, a Ramón. Sí, esa palabra, profesor, superstición, para que nos explique un poco sobre lo que quiso decir Plinio, sobre lo que es la superstición, comparando el Evangelio como una Sí, él no creía en Dios, así que pensaba que era una superstición, pensaba que era de la imaginación de las personas, pensaba que era de los brujos, era de las brujas y esas cosas. No creía en la palabra de Dios. Estas son palabras de un incrédulo y fueron su perspectiva sobre los creyentes. ¿Eso tiene sentido, Ramón? Sí, sí, exacto, exacto. Muy claro por ahí, por esa explicación, profesor. Sí. Y hay que ponernos en la piel de un incrédulo por un momento leyendo esta carta porque fue escrito por un incrédulo. Así que nosotros no pensamos que el cristianismo es una superstición, o nosotros no pensamos que los creyentes en Cristo son una pandemia, un contagio. Nosotros no pensamos que necesitamos curar a los que están bajo la influencia del cristianismo. No, nosotros sabemos la verdad. Esta carta es de una persona quien piensa lo opuesto. Zoraida. Hola, buenas noches a todos. Ujú. Bueno, yo pienso que nosotros en esta época también estamos como sujetos a ciertas contaminaciones en el sentido de que, bueno, vivimos muchos procesos, los que estamos en el camino de Cristo, porque imagínense, tantas cosas que pasan en el mundo y todavía hay personas que creen en esas supersticiones, en hechicería, en santería, bueno, en todas esas cosas malas. Pero nosotros los que estamos en el camino de Cristo debemos arroparnos, ¿verdad? Con la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que es protegernos de todo mal y seguir predicando el Evangelio, que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poder. Este, bueno, estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo y alejados de todas esas cosas malas. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Esto, por ahora. Sí, ahora No sé vamos. si mi comentario estaba alineado con la pregunta suya, pero eso es lo que yo estaba pensando con relación a, a lo que estaba publicado ahorita. Gracias, Zoraida. Sí, ahora vamos a tener una actividad para hablar más acerca de los obstáculos que nosotros tenemos en nuestra vida para que no compartamos el mensaje de Dios. Y vamos a dividirnos en grupos pequeños de Zoom. En unos minutos voy a dividirlos en grupos pequeños y van a tener la opción de presionar un botón que dice entrar en la sala de grupos pequeños. No aparece todavía porque no he empezado ese módulo, pero van a estar parte de un grupo pequeño por algunos minutos y si salen de la reunión, a veces pasa, está bien, vuelven otra vez. A veces yo presiono el botón incorrecto y pues me salgo. No, ¿qué hago? Ok, voy a ir a mi WhatsApp, voy a encontrar el link otra vez y ingresar otra vez en la reunión. Está bien, nos pasa a todos. En el grupo, en su grupo pequeño, yo quiero que hagan dos cosas. Salúdense, es la primera cosa. Salúdense y también comparte los obstáculos que impiden que las personas compartan el mensaje de Jesús. Hagan una lista. Es una lluvia de ideas. Mencionen las cosas que impiden que las personas compartan el mensaje de Jesús.
Vuelvo a decir, van a estar en sus salas de grupos pequeños para tener la opción de entrar haciendo clic en un botón. Van a estar en su grupo por algunos minutos y van a hacer dos cosas: saludarse y compartir los obstáculos que impiden que las personas compartan el mensaje de Jesús. Y ojo, si salen de la reunión completamente, vuelvan otra vez, sin vergüenza, sin problemas, no hay problema. Yo estoy aquí para dejar que entren de la sala de espera. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? ¿El sobrino? Disculpe, creo que mantuve la mano, este, pero de todas maneras vamos a esperar que se conforme el grupo para poder participar con las preguntas y las respuestas a aquel lugar. Ok, excelente. ¿Alguien más sobre esta actividad en las salas de grupos pequeños de Zoom? Ok, si no, voy a hacer los grupos. Somos 20 personas, así que voy a hacer 4 grupos. Ya pueden entrar. Van a ver un botón que les invita a entrar en sus grupos pequeños, en sus salas de grupos pequeños. Ismael, Luis, ¿quieren entrar en su grupo pequeño?
Judith, ¿cómo está usted? ¿Me escucha, Judith? Lo escucho con problemas, pero lo escucho. Casi no hay cobertura, se está cayendo. Sí, sí. Pues está bien que apague su cámara. A veces ayuda. Pues, Judith, ¿qué tipo de obstáculos ha visto usted en compartir la palabra de Dios con otros? Tengo muy mal. Siento. Mami, mira, mira, la nevera, está en una taza azul. Ya está en la amarilla. No, está ligada. Está ligada. Está ligada. Bienvenido otra vez. Ya están regresando de sus salas de grupos pequeños. Bienvenidos otra vez. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez. ¿Cómo están ustedes? Amén, hermano. ¿Cómo les fue Amén. en los grupos pequeños? Bueno, estábamos discutiendo precisamente Excelente, mi grupo lo partimos bien. sobre los obstáculos que nos impiden compartir el mensaje de Jesús con los demás. Bien, bien, excelente. Pues Sí, sí, hermano, eso estábamos a empezar pero o sea, es de ser rápido, cortante. La expresión tiene que ser más rápida, ¿verdad? Para lograr compartir eso. pues tal vez daré un poco más tiempo en la próxima vez. Am, Sí, ujú. Ramón Peña, adelante. Sí, pastor, el hermano José González Eusebio y este servidor estuvimos compartiendo que muchos no predican. Voy a resumir por temor al rechazo. Muchos no comunican el evangelio por falta de conocimiento bíblico, no tener la preparación. Hay exacto. otros que no comunican el evangelio por la duda, tienen duda en su corazón de cómo hacer las cosas. Entonces, esos son los obstáculos que nosotros identificamos. Y por último, la falta de amor y compasión por los demás. Identificamos los hermanos que estuvimos compartiendo. Gracias. Ujú. Muchas Hay, gracias. hay algo que también nos impide, hermano, que es la falta de disciplina. A Mm, veces se tiene una idea errónea de de que el evangelismo es solo un don espiritual, pero el evangelismo también es una disciplina espiritual, no solo un don.
Evangelizar es la esencia de la identidad de cada creyente en Cristo. Amén. Así que he escuchado el temor, he escuchado la falta de capacitación o preparación, he escuchado la falta de disciplina. ¿Qué más? ¿Qué más? Jorge Flore. Amén, hermano. Fíjese que igual, por ejemplo, hermano, hablamos del miedo, duda, La du- rechazo, temor. Es algo que, por ejemplo, hermano, nosotros llevamos el evangelio, ¿verdad? Hablamos, pero todavía llevamos un temor que vamos a, o por ejemplo, el temor es algo que no nos deja actuar, ¿verdad? Nos hace que retrocedamos. Es un decir, digo, hablar una palabra o no. Entonces, se necesita, hermano, que cuando hablamos de barreras hay muchos obstáculos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que no nos deja actuar y hablar del evangelio. Pero sabemos que, como dice la palabra del Señor, que Dios nos ha dado un espíritu, un espíritu para poder hablar del evangelio, ¿verdad? Pero como el enemigo siempre está por medio de querer hacer o detenernos, ¿verdad? Pero con el poder de nuestro Señor Jesucristo, esas barreras los destruimos por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Solo eso, hermano. Sí, muchas gracias. El miedo a veces nos congela para que no actuemos, para que no compartamos, para que no hablemos. Gracias. José Calles. Bueno, pastor, también tengo un punto que dice que no evangelizamos por temor al enemigo, porque así como existe el evangelio, también existe un enemigo sobrenatural que todos lo conocemos y el cual se dedica a destruir el evangelio y por lo subestimamos y por esta razón el enemigo no nos deja evangelizar. Ujú. El diablo a veces lucha en contra de nosotros para que no compartamos. Edgar Enrique Chamorro. Gracias, pastor. Yo tengo otras situaciones allí, otros obstáculos que son el ridículo y la vergüenza, ¿cierto? Cuando nos identificamos como cristianos, a veces la gente nos señala, ¿cierto? Como en el caso de Ujú. Pedro, es que andaba con ellos. Pero acá al contrario, ¿usted es cristiano? Pues no parece, ¿cierto? Las excusas, el sentir o asumir, como le pasó a Timoteo, como le pasó a Moisés, de que soy tan nuevo, soy tan joven, soy tartamudo, dijo Moisés. El no poder hacer milagros, mi condición, yo como enfermo o pasando una enfermedad, ¿cómo puedo hacer un milagro para otra persona? ¿Cómo puedo hablar de sanidad por medio de la fe, etcétera? Actuar sin respaldo o no estar de acuerdo con la voluntad de Dios. La pérdida de la comunión, ¿no? La pérdida de la comunión. Una compañera ahí en el grupo, Marian de Argentina, nos decía que la pereza. Entonces, cuando hay actitudes que nos frenan a evangelizar, como decía la hermana, el evangelismo tiene que ser algo esencial del discípulo. Entonces nos impiden el compartir el evangelio. A veces la compañía, el respaldo, quienes nos apoyan, a veces también se convierten en un obstáculo, porque por el prejuicio, el señalamiento, no, yo conozco a esa persona, juzgamos a los demás, no, que para qué le vas a hablar del evangelio a este si es tal cosa, ¿cierto? Eh, Alguien ya lo dijo, el miedo al rechazo, la duda en el corazón y lo que señalaba una hermana, falta de disciplina. Si somos discípulos, tenemos una disciplina. Entonces, Ujú. nuestra disciplina primordialmente sea Ujú. el evangelismo. Sí, sí, muchas gracias. Así que gracias por agregar la pena, la vergüenza que a veces sentimos. Gracias por hablar acerca de los ejemplos malos que tenemos en, en la Biblia. Nos parecemos mucho a los patriarcas en la Biblia. No, soy demasiado joven, soy tartamudo, no puedo hacer esto, etcétera. Ujú. Sí, la pereza también y también la política en el grupo en que trabajamos. No puedo ir allá porque eso es territorio de esa persona. Ujú. Gracias. Zoraida. Zoraida, su micrófono. Una de las cosas también podría ser, profesor, la falta de oración, que cuando oramos esto poco,
nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos faltan, por ejemplo, las fuerzas para motivarnos, para movernos de la dirección que Dios nos está indicando. Y terminamos al final tomando decisiones sin consultar con Dios. Ujú. Sí, sí, la falta de oración, Ujú. definitivamente. Zoraida, usted levantó su mano, ¿quiere activar su micrófono para hablar? Si no, voy a compartir mi pantalla otra vez, un momento. Y muchas gracias por darnos una lista muy larga de todos los obstáculos que tenemos. Pero Dios nos da una lista muy, muy larga. Aquí es solo una parte de la lista de versículos que podemos usar para hacer frente a nuestros obstáculos. ¿Por qué? Porque nos dan las promesas de Dios. Nosotros nos aferramos a las promesas de Dios para combatir los obstáculos que tenemos. Por ejemplo, el primero que dice aquí, Mateo 28:20, nos da una promesa junto con la gran comisión. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús acaba de darnos la gran comisión, esa misión de ir a los confines de la tierra con el mensaje del evangelio, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Muy grande. Puede causar miedo, puede causar pereza, puede causar muchas cosas, pero Dios ata una promesa a eso también. Dice, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que cuando nos acercamos a nuestro vecino para hablar acerca de Jesús, Jesús está con nosotros. Si tenemos la oportunidad de viajar a otra ciudad, a otro país, otro continente, para hablarles a esas personas sobre el Evangelio, Dios está con nosotros. Si tenemos el privilegio de mandar a una persona de nuestro grupo a otro lado para evangelizar, podemos asegurarle que Dios, Jesús, estará con él o con ella hasta el fin del mundo. También tenemos algunas promesas como Romanos 8:28 que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Wow, todas las cosas. Así que si algo sucede malo y nos pasan cosas malas, si hay persecución, Dios usa esa persecución, Dios usa esa aflicción para el bien. Tal vez no podemos ver el resultado, tal vez no podemos ver el fin, tal vez no podemos ver la luz al final del túnel, pero Dios nos promete que va a usar esa cosa mala en nuestra vida para el bien de la iglesia. Podemos ir a otros pasajes también. Uno de mis favoritos, Juan 16:33, dice, les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Jesús está hablando. En este mundo afrontarán aflicciones. Dios nos promete que tengamos problemas, pero anímense, yo he vencido al mundo. También podemos pensar en el cielo que nos espera en Juan 14:2-3, que dice, en la casa de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. También Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás.
y la paz. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay un sinfín de promesas que Dios nos da para ser nuestro ancla durante estos momentos de evangelismo, estos momentos en que vivimos aquí en el mundo. Queremos encontrar esas promesas en la Biblia y aferrarnos a ellas, porque nos dan la paz, nos dan ánimo, nos ayudan a afrontar los obstáculos que hemos mencionado en nuestras salas de grupos pequeños de aquí en la clase. Yo voy a colocar este diapositiva en el grupo después de la clase para que tengan esta lista de promesas de Dios. Hay muchos. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Aquí dos pasajes más para nosotros quienes queremos evangelizar. Dice aquí, Isaías 55, 10 a 12, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sin que rieguen la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para que él come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo que la envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. Ahora, Amén. el promesa de Dios no quiere decir que todo el mundo a quienes evangelizamos se va a convertir, pero sí quiere decir que esa palabra de Dios no cae de nuestra boca sin hacer lo que Dios quería que hiciera. Es una promesa para nosotros mientras evangelizamos, mientras hablamos la palabra de Dios. Somos la boca de Dios. Somos embajadores de Dios. Hablamos su mensaje. Somos mensajeros. Jorge Flore, adelante. Sí, hermano, amén. Eh, Fíjese, hermano, que estaba viendo ahí, hermano, que cuando habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo, tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense, hermano, que allí cuando nuestro Señor Jesucristo habla que Él venció el mundo, nos da una fuerza para que nosotros podamos saber que nosotros tenemos alguien que pelea por nosotros y que nos ayuda a poder hablar de su evangelio y no tener temor, ¿no? Que se hablar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, salimos adelante, hermano, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. Solo eso, hermano. Si nuestro hermano Jesús ha vencido al mundo, somos familia suya, así que estamos con él. Ramón Peña. Sí, pastor, quería comentar algo porque muchas veces como discípulos de Cristo queremos que las cosas hagan como nosotros quizás las hemos planificado, pero yo entiendo con lo que ya hemos aprendido esta noche que lo único que nosotros tenemos que ser evangelizadores, dar las palabras y cumplir con ese rol como discípulos de Jesús, y lo de los demás se cae en el Señor conforme a la promesa que estamos leyendo. Es decir, que el crecimiento lo trae Dios, lo que Dios tenga que hacer para respaldarnos, Él lo hará Él. Nuestro trabajo nada más es evangelizar, dar la palabra efectivamente. Amén. Amén, Sí, amén. gracias, pastor. Sí, el Espíritu Santo hace todo el trabajo. Nosotros no convertimos a nadie,
damos la palabra de Dios que convierte a las personas. El Espíritu Santo usa esa palabra para convertir a las personas, para hacer que sean creyentes. Amén. Y un pasaje más. Hablamos algunas veces acerca de la pena, la vergüenza que podemos tener. Pablo dijo esto, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. No necesitamos tener vergüenza. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder. No necesitamos tener vergüenza porque el evangelio es de Dios. No tenemos que tener vergüenza del evangelio porque es para la salvación. No tenemos que tener vergüenza del evangelio porque es para la salvación de todo el mundo. Amén. Podemos basarnos en esas verdades para quitarnos esa vergüenza que a veces nos sentimos. Bien. Ustedes ven un camarón aquí. Hay un dicho muy famoso, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué quiere decir eso en cuanto a nuestra lección hoy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa ese dicho? Ramón. Sí, por lo menos ese dicho aquí en mi país quiere decir que cuando tú tienes la oportunidad de hacer las cosas, debes de hacerlas, porque el tiempo preciso de hacer las cosas es el momento. Es decir, que yo entiendo que bíblicamente este es el tiempo que Dios nos ha llamado para predicar el evangelio, hacer lo que Dios nos ha puesto en nuestra mano, porque como dijo Jesús, llega el momento en que no podemos trabajar. Es decir, que yo creo que ese es el tiempo ahora. Ahora este es el momento de nosotros, el tiempo de los apóstoles, el tiempo de Pedro, de Pablo pasó. El tiempo de nosotros es ahora. Y si se nos dejamos pasar el tiempo, no va a pasar como el camarón, que si se duerme se lo lleva la corriente. Muchas gracias. Amén. Sí, nosotros podemos quedarnos dormidos en el trabajo. Hoy es el momento para hablar acerca de Dios. Hoy es el momento para capacitarnos, para hablar con más profundidad, con más precisión acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ese llamado claro del Evangelio nos despierta y somos fortalecidos por las promesas de Jesús que ya vimos. Sí, somos enviados por Amén. Él también. Amén. Sí, hermano. ¿Me escucha? Sí, Virginia, adelante. Sí, pues para mí el ejemplo, ¿verdad? Del camarón aquí, ¿verdad? Es pues como dice en la palabra del Señor, levántate tú que duermes. Amén, ¿verdad? Porque el tiempo, como decía nuestro hermano, es ahora, ahora. ¿Por qué? Porque ya para mañana será demasiado tarde. Para mí es ese tocante, ¿verdad? El evangelio y a lo que estamos viviendo ahora. Hay que levantarnos porque ya es tiempo, porque si no, nos vamos a dormir. Así es. Eso es para mí, ¿verdad? Ese ejemplo. Así es. Amén. Gracias. Heidi. Dios les bendiga, hermanos. Y yo creo que también aplica como la lectura de las 10 vírgenes, amén, que debemos de tener nuestras lámparas encendidas, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos de estar Sí, atentos y sí. no dormirnos. Y queremos Amén. cuidar de nuestra alma y también de las almas en nuestro círculo de influencia. Gracias, Heidi. Ok, para terminar, dos cosas más. La conclusión, la importancia de hacer una tarea que es ver el video y pensar en una pregunta. A veces es útil escribir algunas de sus respuestas. He visto que algunos de ustedes ya hacen eso. Nos ayuda a pensar, recordar y meditar las respuestas un poco más. Así que es un tip, es un consejo para ustedes.
La próxima clase es el martes. Sé que es un feriado, sé que es el último día de carnaval, pero igual tendremos una clase. Si no pueden asistir, si están viajando, avísenme, por favor. Está bien, vean la grabación después, pero favor de avisarme. También un poco acerca del proyecto final. No se preocupen, en las siguientes semanas hablaremos más sobre el proyecto final. Pero para darles un vistazo, un poco de qué es, de qué se trata, uno de los hábitos que vamos a estudiar de un discípulo es escuchar a Jesús. Y escuchamos a Jesús leyendo, meditando la palabra de Dios. Y lo vamos a poner en práctica en el proyecto final, leyendo el libro entero de Marcos en una sola semana. Va a ser divertido, va a ser un reto para algunos de nosotros. Tal vez no han leído un libro entero de la Biblia en tan poco tiempo, pero vamos a hacerlo juntos en equipo, animándonos los unos a los otros, escuchando a Jesús a cada paso. Pero no se preocupen, no tienen que empezar todavía, pero para que sepan un poco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. ¿Y las últimas diapositivas? Oh, Jorge Flore. Amén, hermano. Esta es solo una pregunta. Ahorita sería hasta el día lunes, ¿verdad? La nueva clase. Esa martes. Martes tenemos clase. Martes y jueves. Bueno, gracias, hermanito. Gracias. Sí, gracias. Para hablarles acerca de nosotros, algunos de ustedes ya nos conocen mucho, han tomado muchas clases con nosotros, han investigado un poco. Algunos de ustedes están en su primer curso con nosotros, así que para darles un resumen de quiénes somos. Nuestro propósito de Academia Cristo es capacitar para cumplir la gran comisión. Sabemos que hay muchas personas quienes necesitan escuchar acerca de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos que somos pocas personas, así que nos enfocamos en la capacitación para que ustedes sepan evangelizar a otros, para que ustedes sepan discipular a otros, para que ustedes sean luces en sus comunidades, en sus familias, en sus ciudades. Me gusta pensar en todo esto como un rompecabezas. Un rompecabezas tiene muchos pedazos y cada pedazo tiene su lugar y cada pedazo toca a pedazos que otros pedazos no tocan. Yo conozco a personas a quienes ustedes no conocen. Ustedes conocen a personas a quienes yo no conozco. Así que trabajemos en equipo, llegando a más personas con el evangelio. Y lo hacemos a través de la capacitación, el entrenamiento. Así que cuando piensan en Academia de Cristo, piensen en la capacitación bíblica. Queremos ayudarles a crecer en el conocimiento de la palabra. Queremos aprender cómo leer la Biblia. La Biblia es amplia, la Biblia es grande, la Biblia tiene muchas facetas. Queremos ayudarles con hábitos buenos, herramientas buenas y con una comunidad que puede ayudarle a leer la Biblia de una manera cristocéntrica y también orientar en cómo llevar la palabra a otros. Así que tal vez están pensando, están haciendo esta pregunta: quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. ¿Pueden orientarme? Claro que sí. Si esta es su pregunta, si este es su deseo, si esto es su sueño, comuníquese conmigo o con cualquier otro profesor de Academia de Cristo con quien tiene confianza. Y podemos hablarle un poco acerca de un grupo sembrador. Un grupo sembrador es un grupo en que crecen, oran, alaban, llevan la palabra a otros, porque nos pasamos en la Biblia. Dios quiere que nos congreguemos, Dios quiere que nos reunamos, Dios quiere que trabajemos en equipo. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, pero animémonos unos a otros. Con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Vi la mano de alguien, lo siento, ¿quién era?
Hugo. Sí, profe, Dios le bendiga a todos los hermanos que no he saludado. Sí, hermano, estoy interesado en esta parte. Me gustaría de pronto sí tener como una charla con su persona. Es, Estoy muy interesado y no sabría cómo pudiera hacer para comenzar. Entonces, hablar, hermano, ya me quedan tres cursos de discipulado para terminar. Esta es la segunda vez que hago con usted porque me inscribí, no, entonces decidí pues terminarlo nuevamente. Pero sí, hermano, Amén. estoy interesado. Acabo de escribir su nombre aquí. Mañana o pasado mañana le enviaré un mensaje para comenzar esa conversación. Usted mencionó que le faltan 3 cursos en el discipulado 1. Que bien, está hablando muy bien acerca de este proyecto de un grupo sembrador. Si ustedes están en su primer curso o en su segundo curso, que bien, pueden hablar conmigo acerca de un grupo sembrador, pero lo más probable es que le diga yo que siga en las clases de Academia Cristiana Discipulado 1 y que, porque es parte de la capacitación de todo. En el Discipulado 1 aprendemos algunas de las herramientas que necesitan para empezar bien su grupo. Ramón Peña. Sí, quiero comunicarles también, pastor, que tengo un grupo de que estoy enseñando y partiéndole la enseñanza. Por lo menos estoy trabajando con adolescentes de 12, 14, de niños de 10 a 8 años. También tengo 2 personas que son discapacitadas, que no pueden salir de su hogar por su condición. Yo voy y le enseño la palabra a su hogar en la semana. Es decir, que estamos trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Que Dios bendiga su ministerio. También, el otro lado de todo eso es, si ustedes están diciendo, me encanta la enseñanza de Academia Cristo, no es algo que he escuchado en otras iglesias, quiero unirme a ustedes, ¿qué debo hacer? También comuníquese conmigo o con otro profesor con quien tenga confianza y hablaremos acerca del proceso unidad doctrinal, porque Dios quiere que tengamos una sintonía doctrinal. Dios quiere que estemos en la misma página. Dios quiere que pensemos las mismas cosas, que creamos en las mismas cosas, como dice aquí en la primera de Corintios 1:10. Dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. También, si tienen preguntas, si tienen interés, si quieren investigar un poco más, hablen conmigo, con gusto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchas gracias por su participación en la clase hoy. Vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Muchísimas gracias otra vez. Estaremos hablando. Voy a colocar Amén. probablemente mañana la grabación en el grupo. También la tarea para el martes. También tengo un poco más información acerca de Academia Cristo, algunos videos pequeños que pueden ver. Y ya estamos hablando. Muchas gracias por